Hilata Culiacanaka, Camisa Kiarunta Siñani. Hoy vamos a ver algunos términos que se denominan pares mínimos, que son palabras que nos sirven para diferenciar pronunciación. Así tenemos el primer caso, hacha, hacha. Hacha como grande y hacha como lágrima, como llanto. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de pronunciar, porque puedes estar diciendo, por ejemplo, una estación del teleférico rojo se llama Hachacatu, porque ahí está la feria 16 de julio. Entonces, en lugar de decir feria grande, Hachacatu, puedes estar diciendo Hachacatu, feria de lágrimas, feria de llanto, ¿no es cierto? Entonces, una feria triste. Por ello, repetimos con ustedes. Hacha, hacha. Otra vez, hacha, hacha. Vamos con el segundo caso. Tenemos, por un lado, kuchi y por otro lado, kuchi. Kuchi, que es sucio, que es chancho, cochino, y por otro lado, kuchi, que es alegre, ¿no es cierto? Entonces, kuchi, kuchi. Repetimos otra vez. Kuchi, kuchi. En lugar de decir a alguien que es una persona alegre, joven alegre, por ejemplo, kuchiwaina, podemos decir, si no pronunciamos adecuadamente, kuchiwaina, joven cochino. Entonces, otra vez la importancia de la pronunciación. Vamos con otro término. Tenemos kollu, kollu. Kollu, huevo huero, el pollo que no nace, ¿no es cierto? Ya está podrido ese huevo. Y por otro lado, kollu, que es cerdo, ¿sí? Kollu, kollu. Vamos con el siguiente término. Kullu, kullu. Codorniz, kullu, kullu, madera, tronco. Repetimos con ustedes. Kullu, kullu. Kullu, kullu. Mayampi, kullu, kullu. Vamos con el último ejemplo. Tenemos por este lado tanta y por el otro lado tanta. Otra vez, tanta, que es pan, tanta, que es viejo, como adjetivo se usa. Por ejemplo, tanta isi, ropa vieja, tanta jaque, también se puede utilizar para denominar a alguna persona que está vistiendo ropa vieja o algo usado. Entonces, tanta, tanta. Igual, en la misma recomendación que en los casos anteriores, se escucha especialmente en Todos Santos, cuando en lugar de decir tanta guagua, ¿sí?, dicen tanta guagua. En lugar de tanta guagua, que es niño de pan o niña de pan, estaríamos diciendo niño harapiento, niño de trapo usado, así. Walikiwa hilata kuliacanaka ya kauru hikisiñan humana camparunta ni posmawa.